Bueno, Mar, estamos aquí de nuevo en Vamos a la Pizarra. Yo soy Edgar Ávila, ya me conocen en el canal, y este es el primer espacio de divulgación científica que le vamos a dar al canal. Está conmigo mi amigo y el autor de la obra que vamos a presentar hoy, Marel Alfaro. El video de hoy trata sobre la obra de el escritor Marel hacia el espacio. Y vamos a advierto, este video tiene alerta de spoiler. En algún momento vamos a hablar sobre el contenido de Hacia el Espacio. Ya leí la novela. Es una novela, sí, es una novela, solo que está contada en forma de crónica, sino Crónica. a través de capítulos como está acostumbrada a hacerse. Bien, vale. Entonces, este espacio es nuevo en el canal. El canal está diseñado o lo tengo hecho para estudiantes, para jóvenes a nivel universitario, pero este es el primer espacio donde vamos a hablar de divulgación. En el futuro yo espero tener aquí personas de tu calibre que nos hablen de ciencia en general, pero hoy vamos a hablar de tu obra. ¿Cómo empieza hacia el espacio? ¿Hace cuánto que tienes diseñado, que tienes esta obra en tu mente? Bueno, Hacia el Espacio nace más o menos ahí por el 2014 como idea. La idea era poder escribir un libro de ciencia ficción que no solamente fuera ficción, sino que tuviera como base principios científicos. Es decir, logré detectar que la novela habla mucho de viajes, ¿verdad? De salir de la Tierra, de moverse entre planetas, y son conceptos de astronomía bastante que se conocen muy hoy en día, se estudian. Sí, es que cuando se habla de viajes interestelares o viajes espaciales, siempre habrá que remitirse a la física, habrá que remitirse a los principios básicos del vuelo interespacial, qué velocidades o qué distancias son recorribles para la humanidad en este punto en el que nos encontramos. Claro, la obra se adelanta un tanto en cuanto a lo que es el futuro, entonces ahí también hay que asumir que en una sociedad un poco más avanzada la tecnología por ende va a ser distinta. Marel, ¿quiénes pueden leer esta novela? ¿Quién va orientado? ¿A qué público te enfocaste en el momento que la escribiste? Bueno, Hacia el Espacio tiene una cualidad. Se puede leer desde los 8 o 10 años en adelante. Escucha, y bastante no, joven. tiene, y no tiene un techo en cuanto a lo que es la edad máxima. Puede leer una persona de 100 años, así como también un chico de 12 o de 13. ¿Has tenido personas que te han hablado sobre el libro? ¿Lo has presentado? Bueno, bastante, hace poco lo presentaste en una feria internacional aquí en Tegucigalpa. Sí, esta fue la última presentación ya de esta primera edición de Hacia el Espacio en la Feria Internacional del Libro, primera Feria Internacional del Libro 2022, Honduras. Y el libro ha sido presentado incluso, por ejemplo, en programas, podcasts en el extranjero, en el caso de lo que es Teoría Omicron, en lo que es el Ecuador. Se presentó en el Centro Cultural San Pedrano en el 2021 para el Día del Idioma, el 23 de abril de ese año. Y también en otros espacios en cuanto a lo que es la literatura a nivel nacional. Pero sí, el libro ha tenido muy buena aceptación. Si ustedes, por ejemplo, lo buscan en Goodreads, que es una página de calificación de libros, van a encontrar con un 4.3 estrellas de un total como de 29 calificaciones. Entonces, eso es una nota ¿En qué otra aceptable. plataforma lo tenés colgado? El libro está en Amazon para lo que es el formato Kindle y también para lo que es pasta blanda. Pero por ejemplo, mis redes sociales, sobre todo en Facebook, el enlace del libro a nivel de lo que es el PDF es gratuito. Si cualquier persona lo quiere leer y no tiene la facilidad para poderlo comprar en físico, lo puede leer también a través del formato PDF. Y si es docente, y aquí es donde viene la otra cualidad del libro, porque el libro se puede leer por dos razones. Por placer, por hacer una introducción y una exploración a la ciencia ficción, o se puede leer con fines académicos también. Entonces hay una guía didáctica de 73 preguntas en las que se trabaja física, química, biología, sociología y literatura. Entonces, si algún docente que nos está viendo quisiera hacer la prueba con el libro se puede leer de forma gratuita, se puede descargar y con todo el gusto del mundo podemos enviarle la guía didáctica. Marel, los enfoques de ciencia que le das, según logré detectar cuando leí la novela, no solo te basas en ciencias duras, sino que hay un poco de sociología, ¿verdad? Porque de por sí la novela habla de una revolución galáctica. Sí, incluso no solamente sociología, también psicología. Hay una crónica en la que hay una entrevista a la vieja usanza en cuanto a lo que es la mecánica de un psicólogo o un psiquiatra
y entrevistando a un paciente. La sociología es una de las ciencias más utilizadas dentro de la ciencia ficción. Podemos incluso traer a la Asimov palestra a utilizó mucho la sociedad. Isaac Asimov. Sí. Toma como piedra angular la sociología, la matemática y la psicología para crear la famosa psicohistoria dentro de lo que es la trilogía de la Fundación. ¿A qué otro público diriges la novela? Siento que tiene bastantes protagonistas mujeres en los relatos. Eso es bastante... En muchas obras recientes, no solo de literatura, te has fijado en las series, he visto el boom de una mujer como protagonista. Y no solo protagonista, sino como centro, personaje central de la novela. Es que la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no una mujer podría ser el personaje central o principal de una obra literaria? Lo interesante es cuando un hombre pone a una mujer en este sitial. Normalmente siempre son las mujeres resaltando a otras mujeres, pero la pregunta también es ¿por qué nosotros desde una perspectiva literaria no podemos fortalecer a través de la literatura también lo que es la figura y el empoderamiento de las mujeres? En un país como el nuestro, un país que desgraciadamente se encuentra un cierto número de años atrasado con respecto a lo que es educación en cuanto a otros parámetros locales o regionales, es un país que ha condenado a la mujer a no soñar con ser científica. Una mujer en Honduras difícilmente va a soñar con ser astronauta. Entonces, desde ahí, la idea es que también las chicas, que también existen y están dentro de lo que es el universo de la literatura, puedan optar o puedan soñar con llegar a tener una carrera dentro de una ciencia dura, por ejemplo. Bien, Marinos, ya metiéndonos un poquito con el contenido de la novela, miro que tiene un glosario al final. ¿Sí? Ese glosario tiene... ¿Con qué objetivo lo colocaste ahí? Bueno, el glosario de naves, máquinas y otros conceptos aplicados que aparece al final del libro tiene una función, y es que, a diferencia de otros libros en los que se colocan notas al pie de página, cuando se van encontrando términos desconocidos o diseñados para la obra, la intención del glosario es que una vez que usted leyó el libro o mientras lo está leyendo pueda recurrir a él y poder observar y leer de qué se trata la definición que está encontrando. Porque normalmente las notas al pie de página en un libro no siempre son leídas o distraen al lector. Entonces, para evitar eso, el glosario se encuentra siempre al final y también es una herramienta para poder indagar en la parte creativa a nivel de lo que es ya lo que es la definición de literatura. De todos los relatos, Manuel, que leí, el último, Nacimiento, fue el que más me llamó la atención porque, ¿verdad? Y repito, alerta de spoiler. En casi todos los relatos que tenés se habla desde la perspectiva de una persona o de una máquina o de un personaje, pero al fin, en el último, nos diste diálogos. Y ya tenemos una conversación con el detective, no quiero dar detalles sobre él, pero en lo personal fue la que más me gustó. Me parece que esa historia la vas a continuar. O sea, una segunda parte del Cielo Espacio, ¿cómo sería? Bueno, entonces sería la 16ª, que es Némesis. En Némesis sí, ya incluso se plantea una combinación de géneros dentro de la novela. Ya la 16ª crónica técnicamente es novela detectivesca, novela policíaca. Y realmente la idea es esa. Por eso es que esta crónica, también nuevamente les advertimos los spoilers, no está enumerada dentro del libro. Es un extra. Y técnicamente es la introducción a lo que será en un futuro una novela a la vieja usanza basada en esta crónica. Es decir, esta es la introducción de una nueva novela para quienes les guste hacia el espacio. Este libro también va a tener continuación. ¿En qué autores te basaste para la novela, Marel? Porque al ser tantos relatos independientes, sí, están conectados en un solo universo, pero son independientes. Y en algunos, ¿te acuerdas que te mencioné uno que se parecía o tenía a la primera parte del Silmarillion de Tolkien, en el nacimiento del universo? Entonces por ahí es que sentí una obra tolkieniana. Obvio, ya el último capítulo, cuando hablamos de detectives, ¿verdad? Me suena muy asimoviano, a Asimov, pero creo que te inspiraste en otros autores para la obra. Sí, es que al final yo creo que somos lo que leemos. Y en nuestros intentos literarios siempre se van a manifestar todos esos libros que hemos leído, las series, las películas que hemos visto. Entonces, el agente Bruno Martínez, que es este agente que se desempeña en la 16ª crónica, podríamos definirlo como un estereotipo basado en 3 personajes en específico.
Hércules Poirot de Agatha Christie. Podríamos hablar también de el agente Deckard de Sueñan los androides como ovejas eléctricas de Philip K. Dick, la famosa Blade Runner. Blade Runner, Y sí. hay otro agente que es quizás el que tiene mayor influencia dentro de este personaje, y es Elijah Bailey de la famosa saga, La saga de los robots. de Isaac Asimov. Sí, logré leer toda la saga en su momento. Bueno, por sí, de los detectives que mencionaste, solo el de Agatha Christie no he leído tanto, no soy fan de Agatha Christie. Pero sí, se siente mucho la influencia de algunos autores. Localmente, Marel, ¿cómo ha sido recibida la novela en Honduras? O sea, los otras personas, otros escritores, profesores, ¿te acuerdas? En Las Vegas tuvimos bastantes alumnos, que fuimos compañeros de trabajo en una institución de secundaria. Bastantes de estos muchachos leyeron la novela. Sí, la novela ha tenido una gran aceptación, incluso antes de ser publicada de forma física. La novela se introdujo en varios colegios de educación media, sobre todo en lo que es la ciudad capital, para ser específicos en el Instituto Renacer. Allá por el 2018 se hicieron las primeras lecturas, y por eso les mencionaba, el libro también tiene esa dualidad, puede leerse como una lectura de placer o también con fines académicos. Y lo más interesante, este libro puede ser leído por personas que nunca han leído un tan solo libro de ciencia ficción. Eso es importante. Y también por quienes ya están dentro del género. Entonces, esa dualidad se da porque lo interesante es que el libro se defienda a sí mismo. No confundir al lector, llevarlo incluso a que se interese por otras obras de ciencia ficción, ya que como tú lo mencionabas, en el libro hay guiños a otros autores, a otros libros y a personajes que más de alguno de ustedes va a lograr detectar a medida que vaya avanzando con la lectura de este libro. Mariel, si tuvieras que corregir algo en la novela, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le agregarías? ¿Te acuerdas de la línea de tiempo que te mencioné, de que sería necesario colocar una línea donde se den los eventos porque se habla mucho de un antes y un después? Entonces, ¿qué le agregarías o qué le quitarías? Sí, yo estoy completamente de acuerdo en agregarle el elemento de una línea gráfica que represente los diferentes momentos en el tiempo que se van abordando en la obra. El mosaico de la obra no es tan complejo, pero lo que sí logra confundir, y hay que ser honestos, son esos saltos temporales que se van dando a través de las diferentes crónicas. Otra condición que el libro tiene, y que esto sí me parece que es bastante fortuito, es que se puede leer de dos maneras: en el orden cronológico que aparece cada una de las crónicas, y también puede leerse en desorden, y siempre se va a encontrar ese hilo conductor que las conecta en el orden que se puedan leer. Yo también creo que le agregaría un poco más de descripción a los personajes. Quizá esa es una de las falencias que tiene el libro, pero que también por su mismo contexto no es un libro largo, es un libro que Es corto, intenta se lee rápido. golpear en poco tiempo. Incluso creo que más o menos está diseñado para leerse entre 3 a 5 horas, incluso en menos tiempo. Mariel, el cerebro que mencionaste en la novela, ¿de dónde tomaste esa idea? Porque fue otro de los capítulos de las crónicas que más me gustó, este cerebro universal que lo controla todo. Suena muy, muy a lo Matrix o... Hay una obra en específico que implementa un término que no tiene que ver absolutamente nada con el Internet, por ejemplo, que es esta nube, ¿verdad?, en la que podemos almacenar toda la información, pero que va mucho más allá e interconecta no solamente planetas o naves. Se parece mucho al metaverso, al famoso metaverso. ¿Se parece? Parecido al metaverso en ciertas cosas. Lo que es un fracaso. Correcto, pero yo lo definiría más como el ansible del que habla Orson Scott Card en el juego de Ender, o los juegos de Ender. En la segunda novela de los juegos de Ender, que es... no la he leído, pero dale. Okay. No, dale. Entonces no vamos a hacer spoiler, pero sí. El ansible, que es este sistema en el cual se encuentran todos estos nuevos planetas o colonias humanas en el resto de la galaxia, conectadas en tiempo real. Es decir, no hay necesidad de hacer Claro, hay un desfase temporal en cuanto a lo que es una señal que va a llegar a años luz, con quizás retrasos de minutos o segundos. Sí, yo en la novela de los juegos de Ender recuerdo que se habla de un espacio, ¿verdad?, donde se centralizaba la información allá por, bueno, los que escriben en los años 80, ¿verdad? Sí. Y el Internet prácticamente es lo que tenemos hoy de Internet, entonces... El Internet no existía. No existía el Internet no existía, y por ende todo era técnicamente intangible e imaginable a partir de ahí. Entonces, pero siento que el concepto de cerebro va mucho más allá. Sí, el cerebro universal técnicamente es una dimensión paralela en la que hasta este momento no se ha logrado explotar a un 100%. Llamémosle de esta forma una explotación inicial.
Entonces en el libro queda a la imaginación del lector cuáles pueden ser los futuros alcances de este invento de la humanidad que se llama Severo Universal. Mariel, ¿por qué se habla en las crónicas de una revolución? ¿Cuál es el conflicto central que es donde es necesaria esa revolución? Ok, hay un imperio galáctico incipiente que se está formando, que se está construyendo a través de federaciones. Una federación de comercio que controla todo lo que tiene que ver con la extracción de minerales, elementos como el gas, como la propia agua. Y hay también colonias que se encargan solamente de lo que es la producción de tecnología. En estas colonias donde se da lo que es la producción de tecnología dentro del libro, no hay ningún tipo de libertades. Es decir, existe una dictadura bastante reacia, inflexible, y casualmente es en el planeta Kepler, donde solamente hay científicos. Entonces, una vez que este proceso de desigualdad se va planteando en el libro, se va a también plantear una necesidad de romper el paradigma y de romper ese orden social que se mantiene para poderlo democratizar. Entonces, a partir de ahí ya es donde ustedes van a comprender por qué en el subtítulo del libro se habla de el nacimiento del nuevo orden y la revolución galáctica. Mariel, el concepto de imperio, si te das cuenta, se repite mucho en cuanta cantidad de obras de ciencia ficción. Nombremos algunas. El universo de el universo de Frank Herbert con Dunas. El mismo Star Wars. Entonces, ¿qué sucedió allí? Dijiste, bueno, tomemos este concepto y hagamos uno nuevo, o fue algún tipo de inspiración? La verdad es un concepto nuevo. Es un concepto nuevo porque en otras obras se menciona, pero no se explica. En Hacia el Espacio se intenta incluso dilucidar cómo está dividido y cómo está clasificado. Cuáles son estas ramas o estos brazos del imperio y qué controla cada uno. Ahora bien, cuando se habla de un imperio galáctico, estamos hablando ya de dimensiones. Sí, me gusta tu novela porque se autoexplica. En estas obras que te menciono, donde ya existe un imperio, ya, o sea, es omnipresente, es omnipotente, está adentro, se asume. Y bueno, es parte de una ciencia ficción, pues, diría yo, bastante densa. Pero lo tuyo es considero bastante didáctico. Por eso explicaba al principio, la idea es no confundir al lector, es darle todas las herramientas para que pueda comprender y pueda también imaginar lo que vendrá a posteriori. Porque aunque se habla de un imperio galáctico que ya está constituido, este no es perfecto a un 100%. Y son esas fisuras en su estructura los que van a permitir que las clases más desposeídas puedan también avanzar y evolucionar dentro de la escala social que se plantea en la novela. ¿Te vas a tardar mucho para la siguiente parte de esta novela? Sí y no. Sí y no. Te han pedido, me imagino, te han dicho. Sí, es que el libro tiene una trampa y es esa 16ª crónica que les estamos contando, que les hemos platicado, que es una introducción a lo que vendrá después. Pero también hay otros planes dentro de lo que es los próximos libros que pretendo publicar. Y entre uno de ellos está una novelita, digámosle novelita, entre comillas. Te he pedido la novela densa, la novela gruesa con... Sí, incluso una novela La vieja usanza con los 10 capítulos muy bien desarrollados, con personajes muy bien dilucidados, con una trama central y con una trama secundaria para poder también explotar los elementos de la novela como tal. Pero es que en Honduras, Mariel, ¿qué nos dirías de la actualidad de la ficción en Honduras? Hace poco en las redes sociales colocaron un listado de escritores de ciencia ficción. Sinceramente no conozco a ninguno. Vos estás más metido en ese ámbito, pero ¿cómo consideras que está actualmente la ficción en este ámbito, en este género en el país? Bueno, primero hay que aclarar una cosa, y mucha gente confunde la ficción con la ciencia ficción. La ciencia ficción es un subgénero de la ficción. Dentro de la ficción también está lo que es la fantasía. Ahora bien, Honduras tiene una historia bien cortita en cuanto a lo que es el subgénero ciencia ficción. La primera novela de ciencia ficción en Honduras aparece hasta el 86. Es decir, es un género bastante joven en nuestro país, y por esas curiosidades de la vida, al menos en cuanto a lo que son novelas propiamente dichas, no son tantos los autores. Yo incluso esa pequeña presentación la trabajé con la idea de más adelante escribir un ensayo sobre la historia de la ciencia ficción en Honduras, y son 7 hombres los que han publicado en Honduras. Es decir, no hay ni una tan sola mujer, y hay que aclarar eso también,
que haya publicado una novela. Quizás hay autoras, y también voy a hacer esa investigación, que han publicado cuentos u otro tipo de textos siempre en la línea narrativa, pero no una novela propiamente dicha. Entonces, hay otros autores que utilizan elementos o términos dentro de la ciencia ficción, pero no alcanzan todavía a considerarse como ciencia ficción, sino como una protociencia ficción o literatura de ficción que utiliza elementos científicos dentro de su obra, que a eso incluso se le podría ya denominar como especulación científica. ¿Alguna otra obra, Marel, que podamos, que estés trabajando o que actualmente estás has escrito bastantes microrelatos, pero ya tenés algo? Sí, incluso aquí tenemos el segundo libro, que ya es un género completamente distinto. Ya este está por fuera de lo que es la ciencia ficción y se llama El Breviario de lo Irreverente. Es un libro que recoge... Breviario de breve. Breviario, correcto, de lo breve, de lo corto, de lo preciso. Y este libro, este librito, técnicamente es una pequeña antología personal del trabajo de su servidor durante los últimos 11 años en redes sociales. Es decir, hace años empezaste a escribir estos microrelatos. Sí, estos microrelatos incluso yo podría decir que mi fuerte es el microrelato. Porque ya en el microrelato existe existe alevosía por parte del autor para poder crear textos lo suficientemente pequeños, pero que también dejen muchos elementos a la imaginación y golpeen en pocos caracteres. Entonces el microrelato tiene esa dualidad, que es corto, pero no necesita ser tan largo para poder impresionar. Entonces, este libro que les acaba de mostrar Ed, se llama El Breviario de lo Irreverente y tiene 80 microrelatos que incluso también juegan con el elemento fantástico. Es decir, aquí hay microrelatos de fantasía, hay otros que no son nada ficcionales y también van a encontrarse con 7 micropoemas, que son poemas de menos de 12 o 13 versos, que les van a parecer interesantes porque también tienen una razón dentro de lo que es este breviario. ¿Dónde podemos conseguir en físico estos libros? Por ejemplo, si nos están viendo fuera de Honduras, ¿dónde podríamos conseguirlos? Bueno, fuera de Honduras, el libro puede comprarse a través de Amazon. El libro está disponible en pasta blanda y también lo que es el formato Kindle para leerlo en tabletas. Ahora bien, yo prefiero el papel, pero bueno. Sí, para los gustos los colores. Ahora lo interesante es, por ejemplo, que en el Kindle se pueden almacenar una cantidad de textos, una biblioteca que siempre está en la nube. Y este libro está disponible en ese formato. Ya a nivel nacional, para quienes desean comprarlo, el libro se encuentra en varias librerías. En Tegucigalpa, para poder citar, se encuentra en Café, Galería y Librería Paradiso. Famosísima, un punto de referencia cultural en Tegucigalpa. También en la librería Tinta y Letras, que funciona de forma online y también en físico. Y en San Pedro Sula, en Guacamayas Bookstore, con envíos a todo el país. Y solamente tienen que contactar o pueden escribirme también a mí a nivel personal y yo también les puedo dar la referencia directa para que lo puedan. Bueno, vamos a dejar toda esa información en la descripción de este video. Entonces, bien, cerrando ya el espacio, damos gracias a los que nos están viendo y escuchando. Este es nuestro primer espacio de divulgación. Espero tener muchísimos más. Tengo algunos amigos que se han ofrecido y me van a ayudar para poder hacer este espacio como contenido propio de Honduras. La idea es traer aquí a algún doctor, ¿verdad?, algún PhD, algún académico para que nos hable de ciencia, para que nos hable de sus carreras o de sus conocimientos. Entonces, el primero, ¿sí? Te agradezco que seas el primero. Ya días teníamos programado este podcast, pero un montón de situaciones técnicas no lo habíamos logrado. Esperamos tener muchísimos más, que no sea el primero ni tampoco el último. Así que, Marel, pues te felicito. Y yo recuerdo hace un montón de años cuando empezaste a escribir la novela, que hasta me diste un borrador, ¿te acuerdas? Sí. Que te mencionaba mucho numerito, Marel, mucho numerito mencionado. Pero bueno, de allí, de esa fecha, ¿hace cuánto? Eso fue como en el 2014. 14. Y lo publicaste en el 2020, diciembre del 2020. Sí, creo que maduraste bastante en la escritura. Te felicito. Y pues entonces agradecemos. Algo que quieras decirles a las personas que nos escuchan. No, primero agradecerte por el espacio, por el privilegio de ser el primero en estrenar esta nueva sección dentro de Vamos a la Pizarra. Y más que todo dirigirme al público que nos está viendo, en el momento que lo estén haciendo. La literatura de ciencia ficción no es literatura menor. Si bien es cierto, se ha subestimado Ocupamos que en Honduras la gente lea.
Que Ocupamos lea, eso. y lo más interesante es que lean libros que les interesen. Sí, no que los obliguen. Porque una de las debilidades de la literatura a nivel nacional ha sido la imposición. Y un libro impuesto no es un libro que se va a disfrutar, porque está de por medio de una responsabilidad. Y por ende, la asignación se va a cumplir. Pero, ¿qué queda dentro de lo que es el espectro del estudiante? Nada, nada, nada favorable. Todavía no es un hecho, Mariel, pero me mencionaste una posibilidad de que este libro se lea en las escuelas del país. Esa es la intención. Incluso ya en este momento, con la oferta que yo propuse, que es dejar mi libro anclado en mis redes sociales para que todas las personas los puedan descargar, y máxime los docentes, y poder solicitar la guía, el libro ya es de dominio público. Yo no tengo ningún problema, más bien debe de ser el objetivo de quienes estamos dentro del mundo de la literatura, que la obra se promueva de esa manera. Y lo que realmente nos debería interesar a los escritores es que el país esté leyendo. Y no leyendo cualquier cosa, sino leyendo ciencia a través de un género como es la ciencia ficción. Entonces nos despedimos, nos vemos a la próxima y esto fue Vamos a la Pizarra. Ajá.